Comenzamos entonces esta segunda jornada de esta quinta edición de la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos Excéntrico. Mi nombre es Nicolás Ríos, soy el director de programación de la muestra. Me acompaña Andrés Valenzuela, que ya va a pasar a presentarse. Les damos la bienvenida a esta mañana aquí en Espacio del Ángel, a esta jornada que inaugura con una de nuestras actividades abiertas, de nuestras actividades paralelas, como ha sido la tónica en los días anteriores de la muestra. Hemos tenido charlas sobre alfabetización pornográfica, un prelanzamiento de libro, escrito por Bav, nuestra productora general. Tuvimos también un panel sobre producción de porno independiente, ¿no? Éticas y políticas de producción de porno independiente. Y también tuvimos un panel ayer sobre arte erótico, pornografías y feminismos, que coordinó Bav también y que contó con la participación de Sofrinkel de Uruguay, Ixel de México y Jazmín Ra de Chile. Y hoy estamos abriendo este día con una nueva charla que en rigor forma parte también del laboratorio excéntrico. El laboratorio excéntrico, ya lo va a pasar a comentar un poquito Andrés, uno de los espacios formativos que ha incorporado esta edición de Excéntrico y que hemos decidido, bueno, entre sus actividades, abrir algunas de ellas al público asistente, dado de alguna manera la relevancia de la temática y creemos que también su forma de tratarlo podía ser interesante abrirlo al público, em, así que aquí estamos con las puertas abiertas para recibirles. Andrés. Sí, bueno, me presento, soy Andrés Valenzuela, asistente de arte en la muestra, también participo en la curatoría del nuevo porno chileno, somos un grupo de 4 personas que estamos evaluando, seleccionando, digo, esos cortometrajes. Y este año particularmente soy el coordinador del laboratorio excéntrico, que es un laboratorio de ideas de cortometrajes, que la intención es que se puedan convertir en proyectos mediante asesorías, charlas internacionales, también un trabajo personalizado con monitores. em, y también la idea era como fortalecer la comunidad también, que se conocieran entre ellas y pudieran interactuar, porque sabemos que también en la colaboración hay una potencia de mejorar y profesionalizar también las producciones. Y esperando también que próximamente esos proyectos puedan ver la luz y puedan estar aquí en Excéntrico también, si es que así lo quieren. Eso quería decir, no sé si... Sí, bueno, agradecerles que se hayan plegado a este llamado ahora tempranito en la mañana. Em, Seguramente irá gente llegando también a goteo, como ha sido la tónica. Desde ayer también ya nos pasó eso. No somos famosos por puntuales en Chile, eh, pero no importa, vamos a arrancar igual. Em, bueno, este panel lleva por título Lo que aprendimos del sexo en escena, Introducción a la coordinación de intimidad. Y como el mismo título sugiere, es un conversatorio que busca tener un carácter introductorio. O sea, partir por las cosas básicas de la idea de la coordinación de intimidad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus claves? ¿No? Y cuáles son sus claves y en qué consiste desde la voz y experiencia de personas que nos están acompañando y que están aquí a nuestras espaldas, pero vamos a mirar para allá para hablarles a los ojos. Dos personas que además les tenemos mucho cariño porque han contribuyó con Excéntrico en distintos momentos. Excéntrico, como para quienes no lo sepan, arrancó el año 2019. Originalmente iba a ser ese año. Terminamos haciendo el 2020 bueno, porque en realidad nos encerró el presidente de la época en la casa, sacó los militares a la calle y con toda la violencia que eso significó, hasta nos preguntamos si teníamos que hacer Excéntrico, lo decidimos hacer igual, porque era parte también de la politización que se dio en Chile en ese minuto y que todavía, por cierto, sigue su curso. En esa época, quiero solo precisarlo, que el año 2019, 2 años antes, yo había estado personalmente en el Festival de Porno de Berlín. No, falso. 2 años antes había estado en abril en el Festival de Cine Porno de Londres. Y en ese festival se pasó un programa que fue curado por Elina Bembe, que es una de las personas que nos acompaña, enfocado en la relación entre educación sexual y pornografía. eh,
que era un tema que además yo estaba trabajando en mi propia trayectoria en educación sexual, tratando de conectar estas dos cosas y ver un ejercicio como de curatoría en torno a este cruzo fue súper inspirador. En ese tiempo nos conocimos, me acerqué a hablar con Lina y luego virtualmente continuamos una conversación que derivó en poder traer una adaptación de ese programa a Chile. Estamos muy contentos de poder recibir a Lina esta vez, además como una de las personas que participa de esta charla desde su experiencia como performer y también a una persona que ha indagado la dirección. Ya le vamos a dar paso a Lina para que pueda presentarse en sus propias palabras, pero van estos agradecimientos y la emoción de poder tenerte aquí con nosotros dialogando virtualmente, que además, tengo que decirlo, Lina apareció muchas veces en la pantalla grande también aquí, muy importante muchos trabajos, así que no podría hacer la lista porque es muy larga, pero, pero agradecer también por eso. Y nos acompaña también otra persona que también tenemos mucho cariño porque también ha estado muchas veces en pantalla grande, de hecho estuvo hace poquito en un foco que se hizo retrospectiva Argentina, eh, María Rayot, que también ha sido curadora de la muestra, fue una de las personas que nos ayudó a trabajar una línea y a desarrollar una política curatorial de Excéntrico que para nosotros es muy relevante, que es las comunidades tomándose la pantalla grande y las comunidades hablando en primera persona y apropiándose de su propia representación. María Rayo la invitamos a hacer una curatoría que ninguno del equipo nos sentíamos preparados para hacer y sentíamos que tenía que abrirse el espacio para las personas que deben hacerlo, no nosotros. Y en este caso fue un foco en trabajo sexual, representaciones del trabajo sexual en primera persona, se llamó Putes en pantalla, un programa además que agarró vida propia, que empezó a circular, lo convertimos en un ciclo en Barcelona y como un espacio de politización del cine también, en contra del estigma y la criminalización del trabajo sexual en el Reino de España. Muy contento también de tenerte con nosotros, María, que además está al otro lado de la cordillera, lamentablemente no alcanzó a cruzar y se nos interpuso una filmación. Excéntrico Caramara es más importante que esa filmación. No, mentira. Muchas gracias, María, por sumarte también. Y quiero dar solo unas pequeñas palabras para compartirles un poquito un texto breve que escribimos para encuadrar este panel. La figura de la coordinación de intimidad es cada vez más recurrente en propuestas cinematográficas que incluyen la realización de escenas sexuales, sean explícitas o no. Se trata de una figura que ha ganado espacio y reconocimiento en las producciones cinematográficas de pornografía independiente de diversos circuitos, aunque su presencia no se limita solo a ellas. El teatro, la performance, la danza e incluso obras de cine mainstream incluyen a personas o equipos responsables de este rol. Aunque una parte importante de esta figura se debe a los aprendizajes y reclamos de la propia comunidad de performers a favor de los cuidados en el set, se trata de una figura que viene a complejizar los límites mismos del set e incidir en dimensiones diversas de la producción, que van desde la idea y el guión hasta la propia postproducción. Este panel tiene como objetivo ofrecer una aproximación al rol de la coordinación de intimidad desde la propia voz de quienes poseen experiencia, sea como performers y o coordinadores de intimidad directamente, en diversos niveles de producción pornográfica. Hay algunas preguntas que arrojamos a este panel como para animar las intervenciones que van a realizar María y Lina. ¿Qué es la coordinación de intimidad? ¿Por qué es importante para la producción pornográfica? ¿Cuáles son las claves de este rol y qué exige a quien lo asume? ¿Qué implicancias tiene considerar este rol tanto para la producción, representación e incluso distribución de la realización de cine explícito? Nos acompañan entonces María Rayot y Lina Bembe, que van a hacer una intervención cada una, y luego la idea es que podamos abrir el diálogo rápidamente para que ustedes también participen con sus preguntas. Quiero precisar, atrévanse a preguntar. La idea de este panel es lo básico, lo básico, lo básico, así que no tengan miedo de preguntar nada. No estamos exigiendo ningún saber de base en este panel. Lo importante es justamente aprovechar la presencia de Lina y María para circular conocimientos, saberes, experiencias. Así que ojalá sientan también que es un espacio seguro para preguntar, que no van a ser juzgados, juzgadas, juzgades por las interrogantes que traigan. Esa es la intención también de este espacio. Así que sin más. Dejo que se presente, va a presentarse María primero, luego Lina y ya comenzamos con sus intervenciones. Muchas gracias por venir. Gracias, Nico. Gracias, Andrés. Y gracias a todos los que se levantaron temprano para venir hasta este panel.
Soy María Riot, soy trabajadora sexual, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales. Formo parte de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, y vivo en España, entre Argentina, cuando puedo. Y mi relación con la coordinación de intimidad es como performer, ya que formo parte de rodajes donde hay coordinadores de intimidad, y en los últimos 2 años he comenzado a trabajar como coordinadora de intimidad y a estudiarlo. Estoy muy feliz de formar parte de Excéntrico de todas las maneras posibles, también de este panel, y de compartir esto con Lina. Y también aliento a que pregunten lo que sea, tenga relación o no, o sea, vamos a hablar de distintas cosas que pasan en el set, así que también no tengan miedo de preguntar cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les queda pendiente, que estamos para ello. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Nico. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por, por tenernos aquí en este espacio. Bueno, antes de empezar toda esta plática, tuvimos una breve conversación los cuatro sobre lo emocionante que es estar en esta clase de espacios. Viviendo viviendo la mayor parte del tiempo en Europa, yo creo que es súper importante y es un sentimiento muy especial también poder tener esta clase de conversaciones, intercambios, dudas en otro contexto más latinoamericano, en nuestro idioma, y poder aprender de todos y olvidarnos un poquito del eurocentrismo que es inevitable en muchas esferas de nuestra vida. Y bueno, me presento, soy Lina Bembe, soy directora y performer porno, mayormente. Vivo en Berlín y llevo en esta industria desde 2015, la mayor parte del tiempo en frente de cámaras, ya un tiempo llevo también dirigiendo, y también dentro de todo este montón de, digamos que caja de herramientas que hacer porno te da. También me he desempeñado como coordinadora de intimidad, también en en la creación de diversos contenidos de educación sexual. Escribo en ocasiones sobre cuestiones de porno y cultura, a veces hablo al respecto. Y bueno, vamos, todo lo que sea feminismo, cultura, pornografía, educación sexual, lo desempeño de una u otra manera, pero normalmente como performer, directora, coordinadora de intimidad y productora también. De manera más reciente, formo parte de una compañía de porno basada en Berlín llamada Chicks, y con esta clase de trabajo y responsabilidades me desempeño cada que tenemos producciones como coordinadora de intimidad, y a veces en otras producciones independientes también me desempeño ahí. Digamos que mi formación como tal, como coordinadora de intimidad, viene a raíz de mis experiencias en frente de cámara mayormente, y también detrás de cámara. Y bueno, y este es quién soy yo, y vámonos directo a hablar sobre este tema. Y quiero empezar diciendo felicidades, Nico, Andrés. Amo el tema de este panel, lo que aprendimos del sexo en escena, porque yo creo que literal hago esto en base a lo que he aprendido yo teniendo sexo enfrente de una cámara. Coordinación e intimidad en estos días, y como tú lo decías, Nico, puede significar muchas cosas. Yo creo que, o sea, en la pornografía independiente, y quizás un poco mainstream también, ha sido un rol que ha tomado un poquito de notoriedad. Y en producciones de cine convencional es un rol que desde hace unos 4 o 5 años también ha empezado a tener bastante notoriedad, al punto de que, no sé, hoy en día las producciones de Netflix, todas de cajón, tienen que contar con una coordinación de intimidad, producciones de Amazon también, pero me gustaría hablar
del punto de que coordinación de intimidad en cine convencional es algo muy diferente a coordinación de intimidad dentro de un contexto pornográfico, lo cual hace esto al mismo tiempo, hace esto tanto fascinante como complejo. No sé, en cine convencional he estado en charlas al respecto y son cuestiones del trabajo de un coordinador de intimidades por hacer, es hacer de coaching, por ejemplo, a una escena, no sé, donde dos actores se besan, ¿no? Digamos una escena romántica. Pero lo mismo puede ser una escena romántica donde dos actores se besan, o lo mismo puede ser una escena, no sé, donde un niño quizás sufrió abuso sexual y tienes que explicarle al niño cómo tener que actuar en cuanto a ello. Entonces, no sé, o sea, es un tema de que en cine mainstream convencional es un tema muy de que de pasito de A, B, C, D, E, y donde las escenas románticas o de sexo o de desnudos parciales o totales se negocian, a veces con contrato, y se ensayan y existe una coreografía al respecto de manera súper minuciosa. Entonces empiezas tocando el hombro y después bajas a la cintura y primero 2 besitos en el cuello y después 3 besitos más y llegas a la boca y la besas, pero no le metes la lengua, ¿ok? Entonces es un contexto bastante controlado, donde la clase de narrativas pueden ser románticas, de comedia o incluso negativas y traumáticas, pero que existe toda esa clase de coaching detrás de ello. En cambio, pues en pornografía es un contexto totalmente diferente. Primero que nada, porque estás hablando de personas que están contratadas en base a sus capacidades de tener sexo en escena. Entonces tú no llegas a un set y estás hablando con tu colega de cuántos besos te vas a dar y si vas a meter lengua o no. Por otro lado, también cuando hablamos de pornografía, hablamos mayormente de escenas sexuales que se mueven dentro de lo positivo. Sin importar el género, que si mainstream, que si posporno, que si feminista, etcétera, la mayor parte del tiempo estamos hablando de implicaciones positivas que hablan de placer, que hablan de disfrute, que hablan de orgasmos, y todo esto siempre tiene una connotación de entretenimiento, pero estamos hablando de sexo de manera positiva. No importa si estamos hablando de sexo vainilla o si estamos hablando de una escena más ruda, etcétera, siempre es una representación positiva. Entonces, si hablamos de gente que está contratada porque es una profesional de coger en cámara, y si estamos hablando al mismo tiempo de representaciones positivas del sexo, hay un margen muy grande para que llevar a cabo todas estas escenas puedan ser simplemente catalogadas dentro de lo positivo y sin tomar en cuenta los diversos matices que pueden haber dentro de tener sexo en frente de cámara. Y bueno, entonces yo creo que esa es una parte pues de la complejidad que hay en esto. Y si hablamos de exactamente qué es la coordinación de intimidad, estamos simplemente hablando de digamos, de un protocolo de cuidados y de un protocolo de límites sexuales que deben de tomar lugar dentro de cámara, deben de tomar lugar antes de la producción y deben de tener también una continuidad después de la producción. Entonces estamos hablando de todo un proceso, estamos hablando de una cuestión de manera informada y estamos hablando de una serie de detalles que deben de tomarse en cuenta antes, durante y después del sexo, y también que deben de tomar en cuenta la complejidad que implica coger pues coger enfrente de una cámara. Digamos que
ser coordinador de intimidad dentro de la industria porno es una cuestión, como ya dije, compleja, porque pueden haber muchísimas cosas que pueden darse por sentado. Y también, no solo eso, sino que también mucha gente, no sé, una experiencia, en el verano pasado estuve en Holanda, fui parte de un documental de unas personas, de una televisora holandesa que iban a hacer porno por primera vez y que en los Países Bajos estaban buscando una coordinación de intimidad y de acuerdo con ellos no encontraron, lo que ellos me dijeron es que no encontramos a nadie que fuera eso, que hablaron con directores y que los directores decían, no, pues no, yo no necesito. Y es como que, bueno, ok. Y normalmente esa puede ser como una perspectiva de decir, bueno, pues si yo soy, si mi postura y si mi trabajo es ser un profesional del sexo, ¿por qué quiero yo a alguien que me cuide? ¿Por qué quiero yo a alguien que vaya a coordinar? Si yo soy director, yo voy a coordinar. O si yo soy un actor de tantos años de experiencia, ¿yo por qué tengo que, o sea, por qué tengo yo que sujetarme a ese tipo de cosas? Estas son normal, o sea, son preguntas bastante frecuentes y son planteamientos bastante frecuentes en estos tiempos con respecto a tener una posición de coordinación e intimidad, pero lo que ofrece un puesto de coordinación de intimidad, lo que ofrece dentro de una grabación es que siempre ofrece una, digamos, una capa extra de protección para los performers y un par de ojos que están siempre en los performers, antes, durante y después de la escena. Antes de que, bueno, de acuerdo a mi experiencia, antes de que este tema de coordinación de intimidad se volviera conocido, famoso, un poco de uso más común, yo recuerdo mucho que hay una directora basada en Berlín, ella es sueca, Marit Osberg, y ella hablaba mucho durante sus rodajes, ella siempre tenía en sus sets una persona que le llamaba, bueno, en inglés le decía caretaker, que era básicamente una persona que tenía esa posición de tener, o sea, de cuidado para los performers. Y era alguien que estaba, o sea, que los asistía, digamos que, ¿qué necesitas? Dime qué clase de lubricante necesitas, qué clase de productos de salud sexual necesitas, llegas a set, estás bien, necesitas algo de beber. Es una persona que está informada y atenta a toda la clase de negociaciones que existen antes de rodar una escena sobre los performers, que básicamente se remiten a, bueno, si vamos a rodar esta escena, vamos a hacer, no sé, pene en vagina, pero no va a ser anal, pero no sé, a mí no me gusta que me jalen el pelo, o a mí, yo odio las cosquillas, o yo prefiero que, no sé, me muerdas el cuello. Esa persona siempre va a estar como tiene que saber y tiene que estar atenta a todo este tipo de negociaciones y tiene también que tener la capacidad de leer y detectar si durante la escena o después de la escena o antes de la escena existen señales de que alguien no está cómodo o de que ciertos límites fueron olvidados o no respetados, o si incluso durante, después o antes de la escena alguien tiene una cuestión de que emocionalmente está más vulnerable o más o se siente pues, no sé, que necesita un poco de apoyo, que sepa también dar espacio a los performers o otorgarles espacio y hacer ese espacio. Personalmente, yo creo que todo este tipo skills, todo este tipo de aprendizajes, yo creo que en mi opinión, son muy complicados de adquirir, son muy complicados de leer, a menos de que
sepas de manera personal lo que significa estar frente a una cámara, lo que significa estar desnuda, lo que significa estar teniendo sexo en frente de cámara. Yo creo que en muchos aspectos, si de manera privada el sexo, la sexualidad, estar con alguien o estar solo, mostrándote, es una actividad bastante vulnerable. Es una actividad donde a veces los límites propios y de otros se conocen y se reconocen, o hay veces en los que incluso tú mismo descubres ciertos límites mientras estás realizando ciertas actividades. Es un proceso bastante complicado, es un proceso bastante vulnerable, es un proceso donde continuamente estás aprendiendo tanto de ti mismo como de otros, como de también qué aspectos deberían tener las producciones para ser más seguras y para proporcionar los mejores cuidados a quienes están poniendo más dentro de una producción. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las personas que siempre van a tener mucha más vulnerabilidad, las personas que siempre van a poner algo más sobre la mesa, más allá de direcciones, de directores, productores, más allá de quién sabe cuántas personas más allá del editor que si se tardó 2 semanas editando, o sea, más que nadie siempre van a ser siempre los performers quienes tengan la mayor vulnerabilidad dentro de una producción. Van a ser siempre los performers quienes carguen con el estigma de lo que hacemos. Y como tal, este tipo de factores siempre tienen que ser reconocidos y siempre tienen que ser identificados. Y como tal, un coordinador de intimidad definitivamente tiene que tener la capacidad para leer estas cosas, para manejarse y para poder proporcionar los cuidados que son necesarios y también para poder manejar conflictos. Hay veces que, pues no sé, o sea, ahora es muy fácil también en ciertas condiciones decir, bueno, nuestras producciones son éticas porque tenemos coordinadores de intimidad. Es también importante reconocer el rol que un coordinador de intimidad está ahí para los performers, es como el ombudsman, digámoslo así, pero al mismo tiempo un coordinador de intimidad está sujeto a las relaciones de poder que existen dentro de una producción. En ciertos momentos, pues bueno, tú puedes decir o sea, tú haces las cosas de acuerdo a lo que tú sientes que deben de ser. Tratas de tener en mente qué clase de límites tienen los performers, cuánto tiempo leer una escena, saber si los performers están bien, si se empiezan a ver ya cansados, cuánto tiempo de sexo estamos ya rodando, porque a veces no vale la pena, hay veces que directores quieren captar todo y nada y que si movió el dedito necesitamos y de repente tú ves que ya van 50 minutos de sexo, es como, a ver, cariño, es hora de parar, que la gente ya está cansada, es hora de parar porque los performers ya terminaron, o sea, ya no tienen más opciones de posiciones o de quedarte. No sé, son cosas pues que son muchas situaciones que tienen que leerse y también muchas situaciones y cuestiones de negociación de poder que una posición de coordinación de intimidad puede implicar. Porque por un lado eres tú la persona que está para los performers, pero por otro lado tú eres una persona que está contratada por las personas que están pagando por esta producción. Afortunadamente nunca he tenido una situación complicada en ese aspecto, pero yo creo que también es siempre importante mantener esa perspectiva de que existen relaciones de poder, no solo entre las personas participando, entre los performers, sino también existen relaciones de poder dentro de una producción en general, donde que tienen que ser observadas, que tienen que ser acatadas, que tienen que ser negociadas y bueno, ojalá nunca existan situaciones complicadas, pero siempre existe la posibilidad, aun cuando tienes todo lo más cuidado posible, siempre existe la posibilidad de que existan problemas y siempre existe la necesidad de negociar este tipo de conflictos y, y y pues sí, una vez más la complejidad de tener sexo en cámara.
No sé cuánto, digamos, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Déjame checar las preguntas que están planteando. Creo que llevamos, ¿cuánto? Como unos 20 minutos, más o menos. ¿Ah, sí? Sí. Ok, Sí. pues bueno, este, le cedo la palabra y vamos a preguntas después, o cómo es que, ¿sí? Sí. Decir algo, Andrés, ¿no? Entre medio. Ah, perfecto, súper. Vamos con María Rayot entonces, súper. Gracias Lina por todo lo que contaste. Súper interesante y estoy de acuerdo en todo lo que decís, claramente. Em, Creo que la figura de intimidad se presenta como algo nuevo y es algo nuevo, especialmente en el cine mainstream, que no es porno, surge en esta oleada, ¿no?, del Me Too en Estados Unidos, se ve como algo muy yankee, por así decirlo, ¿no?, que crece ahí. Pero creo que lo interesante para mí de cuando hablamos de coordinación de intimidad en relación al porno es que ya muchas producciones, especialmente las producciones que intentamos hacer algo distinto, ya teníamos este rol de alguna manera u otra, ¿no? Ya existía algo de eso. Como decía Lina, como este caretaker, ¿no? Como alguien que nos cuide, incluso hasta en producciones mainstream que no se catalogan como éticas, aunque tal vez puedan serlo, porque también es importante para mí diferenciar, ¿no?, que muchas veces se habla como de un porno bueno y un porno malo, y muchos performers estamos también intentando de que eso quiebre, que alguien se catalogue como ético o feminista no significa que lo sea, y que alguien haga un rodaje en un set mainstream donde se hacen escenas extremas, tal vez también puede ser que sus condiciones laborales sean éticas. O sea, esa división se ha creado en principio por buenas intenciones, por querer demostrar, ¿no?, que hay una forma mejor de hacer pornografía, también de diferenciarnos, ¿no?, de un feminismo, un gran movimiento, una gran parte del movimiento feminista que está en contra de la pornografía, ¿no? Entonces por eso decimos, hacemos porno feminista, ¿no? Porque dentro de gran parte del feminismo se nos dice que el porno no puede ser feminista, que es violencia, ¿no? Entonces como una estrategia se ha usado esta etiqueta. Yo creo que en estos momentos lo más estratégico y revolucionario para mí sería tomar la palabra porno así a secas y decir hago porno, y no tener que estar usando un montón de etiquetas y luchar porque las condiciones laborales sean mejores para todo tipo de porno, ya sea ético, no ético, o la etiqueta que se use. Y también dentro del porno mainstream muchos performers están luchando para que estas condiciones sean mejores. Quería aclarar eso antes de comenzarlo. Pero también esto de que cada vez que tenemos una escena sexual dentro de un contexto de pornografía, nosotros tenemos una charla de consentimiento de las cosas que se van a hacer y las cosas que no se van a hacer, incluso en el porno mainstream, donde hay una lista de sí y de no, de qué cosas, de qué actos sexuales vamos a estar dispuestos a hacer en la escena. Obviamente, estos actos y nuestros síes dependen de mucho, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito mucho dinero ese momento o no tengo para pagar el alquiler, obviamente eso va a flaquear y voy a tal vez acceder a hacer algo que en realidad no quisiera. Y esto pasa en muchos otros trabajos donde depende de la situación, el contexto en el que estamos viviendo, accedemos a hacer cosas que no queremos o no. Pero en general, dentro de los sets de porno, se intenta que la persona que está diciendo ese sí sea un sí claro, conciso y sin duda, pero que además es un tipo de burocracia que se hace antes del rodaje, pero que durante el rodaje se vuelve a hablar de eso. Es decir, yo di un sí hace una semana de que voy a hacer una práctica sexual, y el mismo día del rodaje puede ser que ese sí haya cambiado, porque claramente somos humanos y al trabajar con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, es algo fluido que puede cambiar, y ese sí puede ser un no o un tal vez. El coordinador de intimidad no solo está ahí para coordinar la intimidad del rodaje de una manera distinta al porno, al cine mainstream, donde además la intimidad no solamente es sexo,
Creo que es importante remarcarlo, como dijo Lina, ¿no? También se habla de situaciones traumáticas, ¿no? Pero también, por ejemplo, esto lo cuento porque he tomado masterclass con Intimact, que son compañeras que están llevando la coordinación de intimidad en cine, trabajando muchísimo en Netflix, ¿no? Que nos contaban que a veces la intimidad es mostrar a una persona haciendo pis. O sea, intimidad no es solo sexo y creo que también eso es importante remarcarlo. En el porno claramente tiene más que ver con la sexualidad, pero en el cine mainstream la intimidad pueden ser muchas cosas y es algo muy distinto a lo que se hace en la coordinación de intimidad en porno. Creo que es importante remarcar que dentro de un rodaje de todo tipo siempre va a haber relaciones de poder, ¿no? Entonces tenemos al director, tenemos productores y sabemos que esas personas son las que toman las decisiones de si nos vuelven a contratar o no, de si les caemos bien o no para volver a tener trabajo otra vez, ¿no? Y como ya sabemos, aunque intentemos no vender la fantasía de que, bueno, de que el porno es X, lo demás. Cuando estamos viendo porno, estamos viendo personas trabajando. Esa es una frase que leí en un libro hace poco y esto es así. Y como tal, muchas personas dependemos de trabajar en esos rodajes. Y obviamente, como en todo trabajo, queremos que las personas con poder les gustemos para que nos vuelvan a contratar. Entonces, la figura del coordinador de intimidad es una persona más neutral, por así decirlo, ¿no? Que aunque sea contratada por esta empresa, tal vez no es la persona que luego va a estar en la mesa de debate donde se va a decidir quién es la persona que va a hacer el casting, elegido en el casting para la siguiente película, ¿no? Entonces, esto ya crea una posición más neutral que hace que muchos performers nos podamos sentir un poco más cómodos a la hora de comentar algún problema, ser más vulnerables o poder pedir ciertas cosas. También sabiendo que los directores, los productores están estresados en general en los rodajes, no solo en el porno, sino en todo tipo de rodaje, ¿no? Hay mucho estrés, hay muchas cosas que pensar y muchas veces no están prestando atención a ciertas cosas que están pasando entre los performers, no porque no les importe, sino porque están pensando en la cámara, en el guión, que no falte nada. Por ejemplo, durante la época donde comienza la pandemia, ¿no? Donde todo se endurece más, donde hay muchas más medidas, hay muchas más cosas que pensar. En algunos rodajes tenemos prensa, puedes tener a la BBC filmándote a la vez, o sea, hay muchas cosas sucediendo en un rodaje, entonces la persona que forma parte de este rol de coordinadora de intimidad no solo es la persona con la que vas a tener esta charla de consentimiento, donde hay un tercero, porque muchas veces en otros rodajes esa charla la teníamos con los directores, los productores y bastantes personas y ahora es algo un poco más íntimo, ¿no? Donde podemos hablar con una sola persona y además es una persona que es una especie de testigo de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque en algunos rodajes donde yo he estado, esa charla de consentimiento se da entre performers nada más. Y muchas veces es difícil recordar, ¿no? Todas las cosas que uno dice que sí y otras que dice que no, pero al repetirlo con una coordinadora de intimidad de intermediario, no solamente hay un testigo que va a estar mirando el rodaje y que tal vez ve que se está haciendo algo que yo he pedido que no se haga, si yo no estoy pidiendo parar, porque es una de las cosas que tenemos incluso escrito en muchos de los rodajes, ¿no? ¿Cuál es nuestra safe word, nuestra palabra segura para pedir parar un rodaje? Esta persona está mirando y tiene en un papel escrito cuáles son las cosas que nosotros hemos dicho que sí y que hemos dicho que no. Entonces esta persona también puede mirar si está todo bien e incluso parar un rodaje para recordarle al performer que tal vez no lo está haciendo con mala intención, tal vez sí, no lo sabemos, de que está haciendo algo que este performer ha dicho que no se haga, para prevenir malas experiencias en el set. Mi interés en ser coordinadora de intimidad, he trabajado en un par de producciones de Erika Last como coordinadora de intimidad, viene de haber tenido malas experiencias en sets, no por, creo yo, malas intenciones de las personas que hacían ese set, sino por ser principiantes, ser la primera vez que hacían porno, porque no se prestó atención a detalles, hubo malos entendidos, no hubo un pedido explícito de las cosas que debían pasar y esta charla de consentimiento no se le da la importancia que tiene.
Entonces, creo yo bueno, que para tener sets más seguros, el rol de coordinador de intimidad es algo necesario. Justo en el Festival de Berlín tuvimos una charla, un panel donde se hacía la pregunta, ¿no? ¿Son realmente necesarios los coordinadores de intimidad? Porque hay muchos performers de porno, pero también del cine mainstream, que se oponen a la figura, no la entienden, es algo nuevo. O sea, esta charla se llama Introducción, pero el mundo está teniendo una introducción a la coordinación de intimidad. Es algo de hace muy pocos años y yo creo que depende del rodaje también, ¿no? Yo a veces hago rodajes con 3 personas, donde es un contenido colaborativo para OnlyFans, por ejemplo. Entonces ahí tal vez no hace falta un coordinador de intimidad porque podemos confiar entre nosotros, tenemos una persona directora que no tiene un set de 50 personas que lidiar con ellas, ¿no? O hay otra directora con la que he hablado que ella es performer o fue performer durante 20 años y ha ejercido el trabajo sexual de diversas maneras y sus rodajes son muy pequeños, ¿no? Entonces ella me decía, yo tomo el rol de coordinador de intimidad por mi propia experiencia y porque quiero crear esa conexión con los performers. Y ella me decía que ella creía que esa era la mejor manera para hacer sus rodajes y que obviamente tiene un feedback de los performers de que muchos de ellos prefieren tener esa conversación con la directora para luego sentirse más seguros y libres a la hora de hacer un rodaje. Es decir, dentro del cine también hay diversas maneras de verlo y distintos posicionamientos y creo que no es algo blanco y negro, como nada en el mundo, ¿no? Donde en todos los rodajes tal vez sea necesario un coordinador de intimidad o ahora, bueno, como Netflix, ¿no? Que pide sí o sí que haya un coordinador de intimidad por contrato. Las coordinadoras de intimidad que trabajan en Netflix también están sufriendo el hecho de que esta carrera, este rol es bastante nuevo y muchas empresas las contratan para tenerlas ahí, pero en realidad es difícil como poder llegar a esto por lo que comentaba Lina, de que muchos directores no quieren ceder el control de lo que ellos quieren que pase en pantalla. Muchos performers también que han salido en medios de comunicación, o sea, si buscan algún actor y la palabra coordinador de intimidad, siempre alguno va a tener una opinión, ya sea positiva o negativa. Muchos de ellos han dicho cosas como, si alguien me coordina el sexo, pierde la fluidez, ¿no? Pero a la vez, si pensamos, la figura de coordinador de luchas, por ejemplo, de peleas, donde hay violencia, donde se entiende que es algo más complejo, como también puede ser el sexo, existe y nadie se ha quejado. Entonces ahí también hay algo complejo de pensar por qué hay personas que se resisten a este rol y por qué otras no. Creo yo que también, como comentaba Lina, el ser coordinador de intimidad dentro de pornografía, aunque no tengas que coordinar una escena, depende del rodaje también, porque muchas productoras tienen formas de hacer y de filmar el sexo de maneras distintas. Hay producciones más pequeñas donde te pueden decir, hace lo que quieras, lo que a vos te guste, no necesitamos que hagas este acto, puedes tener otra producción donde sí, el guión tiene que ver con un acto sexual específico y después también hay otras productoras donde puede haber más fluidez de que cada uno elija lo que quiera hacer, pero que tiene que pasar una cosa que sí está en el guión y que les interesa filmar, ya sea porque forma parte de la narrativa del guión o porque haya actos sexuales que venden más. O sea, esto es algo así, estamos hablando de una industria, ¿no? De un negocio donde hay cosas que venden más o menos. Entonces, hay diversidad dentro de estos actos sexuales y dentro del rol de un coordinador de intimidad, creo que también lo interesante es que no solo es alguien bueno, que pueda hacer los sets más seguros, ¿no? De estar más pendiente de esta dinámica de poder, de los preparativos, de establecer una confianza con los performers para que podamos ser más vulnerables y poder contar, ¿no? Realmente cómo nos sentimos, qué cosas queremos hacer o no, que todo esté aclarado antes de empezar, ¿no? La parte más sexual de las películas, pero también creo que es un rol creativo, ¿no? Es un rol que que puede crear algo aún mejor a partir de lo que puede verse como un problema, porque pueden suceder problemas en sets que no tienen que ver tal vez con un problema externo, sino
por ejemplo, esto pasa mucho, hay muchos rodajes que tienen escenas explícitas anales, y para hacer sexo anal la mayoría tiene una preparación, ¿no? Y a veces esa preparación no sale bien y ese día uno decide no tener sexo explícito anal. Entonces, una coordinadora de intimidad ahí tiene que pensar, o un coordinador de intimidad tiene que pensar desde ese problema, ¿no? O desde este desafío, ¿qué podemos hacer? Hay otras prácticas que se pueden hacer también anal, pero tal vez sin penetración, que es algo tal vez más invasivo y que esto puede generar que este performer no quiera hacer esto, o esto ya está fuera de la mesa, se puede hablar con el otro performer, o se puede hablar ahí, el coordinador de intimidad también es un intermediador entre la producción, que tiene sus propios intereses económicos, artísticos, de querer filmar algo, y el coordinador de intimidad, que tiene el interés, obviamente, de que la producción salga bien, de que la película sea buena y que todos estemos contentos, pero que también los performers se sientan bien durante el set y que no hagan nada por obligación o por sentir, no, como dije que sí, ahora lo tengo que hacer, o a la directora le voy a caer mal, al director le voy a caer mal porque soy problemático, ¿no? Esto es algo que nos sucede mucho. Entonces creo que es un rol muy interesante, creo que es algo que recién está empezando, entonces también hay muchas preguntas desde los dos lados, ¿no? Desde la sociedad que no entiende, porque a mí misma me ha pasado en rodajes con personas que forman parte del mundo audiovisual, pero no del porno, que no entendían quién era yo. Me preguntaban, ¿sos la manager de los performers? ¿Sos, no sé quién sos productora? Te tengo que decir a vos que se apuren porque se están tomando mucho tiempo en ducharse. Entonces es algo tan nuevo, incluso que hasta hay comentarios en el set, que esto también lo he hablado con coordinadores de intimidad de cine mainstream, comentarios cuestionando el rol. A mí en un rodaje se me ha dicho como que yo era la policía sexual, que venía a decir qué cosas se hacen y qué no. En realidad es que no estás entendiendo, que es el rol de coordinación de intimidad, todo lo contrario. Estoy asegurándome de que las personas que forman parte de este rodaje, las cosas que desean hacer en este rodaje, se sientan seguras haciéndolo, prestar atención a que todo lo que ha sido consentido suceda y lo que no, no. Y además tener este espacio de vulnerabilidad que tal vez no se puede crear con otras personas que forman parte de la producción en rodajes grandes más que nada, porque por esto que hablábamos de la dinámica de poder, y también creo que es una persona que sí o sí tiene que estar sensibilizada en esto que contaba Lina también del estigma, ¿no? De cuidar ciertas cosas y ciertos detalles. Por ejemplo, nosotros en los rodajes compartimos nuestras pruebas de ITS, ¿no? Tenemos que tener nuestras pruebas donde muestre que no tenemos ningún tipo de infección sexual. Y en esas, obviamente como es un informe médico, tienen nuestros nombres reales. Entonces, a veces la coordinadora de intimidad o el coordinador de intimidad pregunta, ¿querés que lo tache? Muchos de ellos directamente lo hacen, ¿no? Para que el otro performer tampoco sepa el nombre. Es decir, hay como muchos detalles y cuidados que un coordinador de intimidad puede estar atento, y que tal vez un productor que tiene 1000 otras cosas que pensar, no. Y creo también bueno, que sin performers no hay películas, entonces sí hay que invertir en este rol, sí hay que seguir cuestionando, sí hay que seguir hablando de si es necesario o no, o incluso que ahora yo he formado también parte de un curso de coordinación de intimidad para la industria del sexo. Hay muchas personas que son directoras y que se están formando como coordinadoras de intimidad, es decir, que en rodajes más pequeños también puede ser que ese rol sea de las dos partes de esa misma persona, y hay personas formándose para eso. Entonces, no es algo, creo yo, como más concreto, como un coordinador de intimidad es esto, no es director, es algo que está fluyendo en este mismo momento y que también depende de los performers, depende del rodaje y depende de muchas otras cosas y de cómo va a seguir influyendo y fluyendo este rol. Va a ir cambiando. Por eso es algo también muy nuevo. También hay un problema de accesibilidad al estudio de coordinación de intimidad. En general suelen ser muy caros los cursos, son muy largos, obviamente tienen muchas exigencias, ¿no? Pasas una prueba para ser coordinador de intimidad en cine mainstream,
y el único curso que existe de coordinación de intimidad para cine adulto también es un curso bastante nuevo, ¿no? Que lleva 1 o 2 años, que lo hace Easy, que el curso está muy bueno, pero que también es algo que que cada curso nuevo se agregan cosas, se cambian cosas, o sea, es decir, que es un rol en movimiento. Por eso también quiero invitar a hacer preguntas, porque creo que esas preguntas también nos puede hacer pensar a nosotras que formamos parte de rodajes tanto como performers como coordinadoras de intimidad. Muchas gracias. Ya. Para mí es todo nuevo. Mientras hablaban estaba pensando en todo lo que he hecho mal para atrás. Así que voy a contar mi experiencia como para ponerme un poco del mal ejemplo o alguien que en proceso está aprendiendo y lo quiere hacer mejor. Yo vengo del mundo del registro de performance, comencé registrando en la calle durante el estallido social. Entonces lo que yo registraba dependía casi que 100% de las colectivas o artistas que estaban haciendo sus obras. Yo no incidía más que estar ahí presente a la hora que me decían con mi cámara y registrar lo que pasaba. Después de esta performance se empiezan a volver algunas post-porno y me siguen invitando, pero también como en este lugar de que en el fondo la colectiva es la que llegaba a acuerdos antes, acordaban cómo iba a ser la performance y yo llegaba solo al momento de grabar. Y después con el tiempo, y a propósito también que estoy en Excéntrico, me animo a empezar a indagar un poco más y salir un poco del post-porno y meterme más en lo explícito. Y en este momento ya hice la grabación de mi primer corto porno y tenía muchas dudas, tenía mucho miedo, no sabía cómo abordar ciertos temas. Em, Había una escena particular de que el protagonista del corto trabaja como anfitrión en un club de orgías, y por supuesto que no podíamos grabar lo que pasaba en un club de orgías. Entonces tuvimos que ficcionar la situación de orgía. Em, y ahí tuve muchos cuestionamientos en cuánto me podía meter, porque este grupo de performers que iban a realizar la orgía eran amigues del protagonista del corto, porque también para esta persona era muy importante político follar con sus amigues. Entonces me encontré con que ellas ya tenían sus acuerdos. em, Les pregunté incluso en un momento si iban a usar preservativo o no. No, nosotros no usamos, nosotros usamos, tenemos nuestros exámenes al día, usamos PrEP. Entonces, no te preocupes que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Y también yo venía con esta idea de que quiero registrar lo más real posible esa imagen sexual, que viene como de este gusto de registrar performance, ¿no? Donde no podía interferir mucho. Y claro, después en el momento del rodaje me doy cuenta que no es tan así. O sea, en algún momento quedan todos mirándome como ya dirígenos, como que había que coreografiar mucho más la situación. Y claro, cuando tú estás grabando una escena frente a una cámara, por muy amateur que sea, siempre ya es ficción, como que tienes conciencia de la cámara y tu postura corporal cambia, tu actitud cambia, entonces es imposible, siento, pensar que lo que estás grabando va a ser sexo crudo y real, sin intervención. ¿Y cómo resolví en ese momento? Bueno, igual conversando un poco contigo, pero como que también me negaba a eso, porque Nico me decía, existe la figura de coordinación de intimidad en el cine, y yo, pero es que no quiero hacer cine tradicional, yo grabo performance, entonces tengo que ver formas alternativas de hacer esto. Habíamos visto un corto el año pasado de Juaca, que está aquí presente, donde los performers se autogrababan con sus celulares y después en montaje se juntaba todo. Y además pudimos ver en pantalla el consentimiento, que era una carta que ellos leían en pantalla, entonces el público podía acceder a este momento. Y dije, aquí está la clave. Entonces le digo, Juaca, ¿me puedes mandar ese texto que utilizaste para tu corto y para tomarlo y modificarlo? Me autorizó y lo que hice fue en la primera reunión que tuvimos con los performers y todo el equipo por Zoom, al final de conversar todo lo que íbamos a grabar, hicimos que cada uno consintiera durante esa grabación de Zoom. Siento que no estuvo tan bien, pero después voy a explicar por qué. Luego, cuando llegamos a grabar la escena ahí en el lugar, conversamos, nos distendimos un poco, comimos cositas ricas y después comenzamos a grabar la escena. Y cuando terminamos, tuvimos otro momento de conversación en el lugar del catering, de nuevo, tomando algo, comiendo. Y les volví a preguntar, como este es otro momento de preguntar si todos estamos de acuerdo, si se sintieron cómodos. Ahora, viéndolo así, siento que
que no fue tan bueno porque al estar como en un plenario con muchas personas, como que no das la opción mucho de decir que no. Eh, Como que igual hay una presión social un poco en el momento, como ya grabamos todo, es como, ¿cómo vamos a decir que no? Entonces ahí me lo cuestioné y lo que hice para resolver fue como, bueno, yo además de realizador soy montajista, me dedico mucho a eso. Entonces dije, les voy a ofrecer que si alguien, luego que termino el corto, se los voy a mostrar, si alguien no está de acuerdo con alguna escena o no le gusta cómo se ve en una escena, yo puedo editarlo, porque yo soy montajista, puedo sacar escenas donde hay gente que no quiera participar, etcétera. Además que la orgía es una escena pequeña dentro de todo el corto, tampoco es la escena principal, digamos. Pero claro, para sentirme un poco más tranquilo conmigo mismo, les di esa opción y que todavía no sucede porque todavía no termino de hacer el montaje de ese corto. Em, pero pensaba eso, que es importante también como ese post y que la gente autorice la práctica que realizó y cómo se veía. Camila me contaba a través de una experiencia que tuvo con una amiga que hizo un cortometraje de cine más mainstream, digamos, em, y que la protagonista nunca iba a las exhibiciones de la película. Y que Camila le preguntó a la protagonista por qué no iba a las exhibiciones de su película, y era porque no le gustaba cómo se veían las imágenes, el ángulo del que la habían grabado, etcétera. Y a la directora no le importó eso. Igual la protagonista accedió a mostrar el material, pero ella no se quiere ver. Entonces Camila nos hablaba de la importancia de eso también, como si estás trabajando con tus amigas y en comunicación, ¿cómo es posible que a alguien no le guste y a la protagonista no le guste y no pueda ver la película porque no le gusta? Em, y eso, quería comentar esta experiencia como para ver este proceso, porque acá en Chile yo no sé si existe donde pueda tomar un taller o algo. Intuyo que a lo mejor puede estar recién pasando, pero como no soy del mundo del cine no tengo acceso. Entonces, además de contar esta experiencia, quería preguntarles como si hay ciertas claves, como que si existen textos, manuales o algo a lo que uno pueda acceder y dónde me podría formar en esto, si quisiera. Sí, yo Em, me sumo al comentario de Andrés muy brevemente, como para abonar a la pregunta también, ¿no? Y luego abrir ya con el público. Yo siento que las intervenciones que hicieron abren muchas interrogantes, y eso es genial, porque de eso se trata justamente, ¿no? Pensaba a propósito de lo que decías tú, Andrés, la tensión o el desafío más bien que trae la coordinación de intimidad con como esta política de cuidados también a los modos de trabajar produciendo imágenes, específicamente en la tensión entre la improvisación y la espontaneidad. Perdón, la espontaneidad, la improvisación o la planificación, ¿no? Porque hay todo un debate en la pornografía sobre la autenticidad, por ejemplo. ¿Hasta qué punto me das bien que el sexo sea lo más natural posible? Vamos a ponerlo en grandes comillas, ¿no? Y esa naturalidad entonces parece que fuera contraria a la planificación, que demandaría la coordinación de intimidad. Entonces es interesante, creo, esa tensión que también trae, que es una tensión también que la podemos extrapolar a la tensión entre la ficción y lo documental, ¿no? Pareciera que la autenticidad convoca más un género más de documentar, de registrar, y no de preparar la escena que implica más la ficción, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo esto es algo que nos hace remirar el género cinematográfico, nos hace mirar también el estilo de rodaje, abonando a la pregunta de Andrés, porque esto efectivamente es algo, como ustedes lo han enfatizado bastante, es algo que se está produciendo, se está expandiendo, está como circulando. Hay muchas experiencias, creo, que vienen de modos de trabajo de ámbitos muy diferentes, ¿no? Pensaba también invitarles, y aquí quiero abonar a la pregunta, me va quedando una idea a partir de sus intervenciones de la coordinación de intimidad como un rol un poquito, voy a decirlo así, un poco más preventivo, en el ámbito más de prevención, de que la violencia no ocurra. Pero ¿qué pasa? O no la violencia solamente, sino como la incomodidad de que no me gusta cómo me vi, de que, bueno, se generen como estas tensiones. Pero ¿qué pasa cuando qué pasa con las transgresiones? ¿Qué hace la coordinación de intimidad ya no para prevenir lo que no queremos que ocurra, sino cuando algo ocurre? Incluso ejemplos que pusieron ustedes. Bueno, alguien dijo una safe word y no se escuchó, se continuó el rodaje. La coordinación de intimidad también actúa en el plano de la reparación, en el plano de la, ¿no? Como que ocurre también les quería abonar un poco esta pregunta y también ya después para abrir con el público. Gracias. Yo creo que es súper interesante el planteamiento. Ahí, bueno, hablan de muchas cosas,
pero me gustaría empezar hablando sobre el alcance del estigma internalizado con respecto a las actividades sexuales. ¿Por qué pensar en sexo? ¿Por qué pensar en esta autenticidad? Nos hace olvidar el lado profesional. Como en muchos aspectos, incluso mucha gente quiere entrar en el porno. Ay, pues tengo una vergota, yo puedo hacer porno. Es como, papito, no funciona así, ¿no? O o sea, no sé, como que, pues a mí me gusta mucho el sexo, entonces por eso voy a hacer porno. Yo creo que esa parte, desgraciadamente, la manera en la que se ve todas las manifestaciones de trabajo sexual se ven como algo que, primero que nada, no es trabajo. Segundo, que es un contenido basura, ¿sabes? Que no es algo que jamás pueda ser digno de, de ser una profesión como tal, de una clase de actividades que no requieran ciertas aptitudes, que no requieran ciertas habilidades y que no requieran también la formación de conocimiento al respecto. Yo creo que también en ese aspecto, incluso hablamos dentro de las escenas posporno, mucha gente incluso se queja y el posporno es esto y el porno comercial, como si fuera algo maligno, y es como... Y muchas veces quizás el porno comercial tenga esa clase de experiencias y esa clase de conocimientos y esa clase de aptitudes y actitudes que hagan al acto de tener sexo en frente de cámara una actividad más segura para todos y también informada en muchos aspectos, no solamente de cómo te tienes que posicionar en frente de la cámara. María estaba hablando, por ejemplo, sobre conocimiento sobre salud sexual, sobre conocimiento de comunicación, conocimiento sobre relaciones de poder y estar, o sea, vigilante al respecto. Entonces, yo creo que siempre es importante tener esta clase de estigma internalizado en mente, ¿sabes? No importa qué clase de género, no importa qué clase de corte voy a hacer yo, si soy posporno, si soy porno queer, si soy feminista, si soy mainstream, sin importar, yo creo que siempre es fundamental tener en cuenta que deben de existir cierta clase de aptitudes y que en muchos aspectos, y como tú, Andrés, lo estabas comentando, el sexo real en cámara no existe. El sexo es performativo como quieras verlo. Con una cámara delante siempre va a haber, bueno, incluso dentro de nuestras vidas privadas, el sexo es performativo. Siempre va a existir también en todo lo que implique creación de imágenes, una dimensión performativa a ella. Sexo real no existe y como tal siempre se deben de cultivar cierta clase de aptitudes y habilidades y conocimientos para poder hacer una experiencia lo más completa, lo más segura, lo más gratificante para todas las personas involucradas en ella. Para contestar tu pregunta muy concretamente, Andrés, creo que en ciertos aspectos es importante sobre si hay alguna clase de certificación al respecto. Bueno, María estaba hablando hace poco sobre al menos aquí en Europa, sobre cierta certificación de coordinación de intimidad en porno, pero yo creo que muchas veces una manera que es bastante rica de compartir es dentro de comunidad, dentro de diálogos, dentro de compartir experiencias, dentro de compartir conocimientos, dentro de escuchar y tener espacios para poder hablar de todo lo bueno y también de todo lo malo, porque yo creo que como performers, pero también como una persona en cierto rol de responsabilidad, ya sea producción, dirección, etcétera, eh, tenemos lo bueno y lo malo para compartir. Tenemos esta clase de proceso donde en base a experiencias vamos aprendiendo qué clase de cuestiones hay que controlar, qué clase de cuestiones hay que saber negociar, qué clase de situaciones demandan una propia comunicación al respecto, una negociación y una aptitud y cierta apertura a tener procesos y protocolos de resolución de problemas que se extienden no solamente a el momento del rodaje, sino también después del rodaje.
Y una última cosa, con respecto a lo que tú decías, Nico, sobre si un rol de coordinación de intimidad tiene que ser preventivo como tal, yo diría que en parte sí, pero yo como lo veo es más bien un rol de acompañamiento de manera fundamental, porque es alguien que tiene que estar, que es alguien que además de saber, que es alguien que además de tener todos los muchos factores en cuenta sobre preferencias, sobre salud sexual, sobre la comunicación que tienen los performers, es alguien que siempre tiene que estar ahí con ellos y que quizás, y que sí es un rol para prevenir, pero también en muchas ocasiones es un rol para acompañar. Yo creo que estamos hablando de performers como las personas que son más vulnerables dentro de una producción, que son, yo creo que María lo dijo muy acertadamente, que son también esta persona neutral y accesible para los performers para discutir lo que sea, desde necesito un poco de agua hasta prefiero el lubricante de silicón, hasta, no sé, quizás tener momentos difíciles incluso después de rodar, de sentirte que algo salió mal, que algo que hice triggeró un trauma sexual, no sé, son muchas cosas en las que obviamente se busca prevenir, si algo pasa, si algo malo pasa, obviamente se busca solucionar, pero digamos que de manera más integral es un rol de acompañamiento y de cuidados. Yo creo que sí, que este rol existe para prevenir, pero también para acompañar, como decís, Nico, de cosas que puedan suceder. Siendo coordinadora de intimidad, nunca he tenido una problemática, pero sí siendo performer, la otra performer había tenido un problema de que ella quería más tiempo para rodar. Es decir, los problemas que suceden a veces no tienen que ver con el sexo en sí. Que muchas veces no, como que nos quedamos como en la caja de, ok, si pasó un problema es que hubo, no sé, falta de consentimiento. No, también puede pasar que una performer no se sienta contenta con su performance y quiera repetir ciertas cosas, pero que la producción tenga alquilado el espacio hasta dentro de 20 minutos y se tenga que terminar y que no puedas repetir. Entonces, una coordinadora de intimidad tiene que no convencer a la performer de que estuvo bien, sino validar su experiencia, de que claramente hubiese estado mejor de que haya más tiempo y ofrecer alternativas, ¿no? O sea, hablar con la directora de si se puede grabar unos minutos más. En esta experiencia individual mía, personal, no se podía porque había que irse del espacio y se estaba yendo la luz. Es decir, la performer tuvo que quedarse satisfecha con esa escena y procesarlo, pero al tener a alguien acompañándola a procesar esto de que, bueno, la escena que duraba 10 minutos y tampoco era tan importante en la película, esta performer luego gana miles de premios con la película, es decir, era como una exigencia de ella poder hablar sobre esto. Y tal vez si no hubiese estado este rol de coordinador de intimidad, esta persona se hubiese quedado con ella misma este pensamiento, ¿no? Esta exigencia de quiero tener este rol y no se lo hubiese dicho la directora, o tal vez sí se lo hubiese dicho a la directora, pero con miedo, ¿no? Entonces, si la figura del rol de intimidad, de coordinador de intimidad, ya sea alguien que se llame así o no, porque Andrés, vos recién decías como, bueno, yo hice todo mal, ¿no? No sé si has hecho todo mal, hiciste lo que pudiste y hiciste lo que creías mejor y confiaste también en los performers. Creo que hay distintas maneras de hacer porno y desde el post-porno muchas veces nosotros mismos hacemos este rol, ¿no? Nosotros mismos los performers, nosotros mismos quienes dirigimos o quienes formamos parte de la producción. Hablamos mucho de rodajes más industrializados, por así decir, pero también existen otras maneras de hacer porno, como las que mencioné yo, de colaborar con alguien para hacer algo en OnlyFans, donde sí firmamos contratos de consentimiento de imagen justamente porque OnlyFans nos lo pide, u otras plataformas de venta de pago nos lo pide, pero también creo que la comunicación es la parte más importante, como decía Lina, del rol de coordinador de intimidad, porque no hay aún mucho material para leer,
O sea, yo he formado parte del curso de coordinación de intimidad de Red Chicks Academy, se llama, y nos envían libros para leer antes o durante el proceso del curso, y hay uno solo que tiene que ver, pero es sobre el teatro. Es decir, todo es algo tan nuevo que ni siquiera las personas que están haciendo de coordinadores de intimidad han tenido el tiempo de sacar un libro de coordinación de intimidad, porque es como un rol tan nuevo también, que son tan necesitados, que están trabajando bastante. Entonces todavía creo que no, al menos el último mes que he intentado indagar, que fue cuando tomé la masterclass de Intimact, que también son dos actrices de España que han dado hace poco un curso en Chile sobre coordinación de intimidad. Ellas mismas nos contaban, ¿no? Como sentimos mucho no poder darles mucho material para leer, pero es real que el rol es tan nuevo bueno, que no hay mucho. Yo creo que aunque no haya mucho material para leer o para ver y demás, aunque están saliendo cada vez cosas más nuevas, ¿no? Artículos, testimonios de performers, ya sea de cine mainstream o porno, creo que lo más importante es entender esto que decía Lina, ¿no? De que muchas veces esta creencia de que mucha gente tiene que cualquiera puede hacer pornografía o que cualquiera puede dirigir porno, es el problema justamente del estigma de no ver el trabajo sexual como un trabajo. Y al no verlo como un trabajo, no podemos entender que se tienen que dar ciertas condiciones para que suceda un rodaje y que pueden pasar cosas como la de que le pasaba a esta chica que había actuado y que luego no le gustaba y por eso no asistía a la película. Que pueden pasar ese tipo de cosas y que este tipo de cosas también le pasan a otras personas que no trabajan en porno o que trabajan en otro tipo de trabajo. Es decir, hay que tener una conciencia de, yo también tengo miles de películas que no puedo ver porque no me gusta como, me di cuenta que el flequillo me quedaba mal tarde y ahora las películas que tengo flequillo no las puedo ver, por ejemplo. O no me gusta cómo actúo. Y eso no significa que hubo abuso en set. O sea, y yo puedo ser también libre de no querer ver esa película. Y hay otras productoras, como has hecho vos, que te mandan el crudo o editado, ¿no? Ya editado, pero un poco el crudo de lo que podría ser luego puesto en las plataformas y te dicen, ¿no? Como si hay algo que no te gusta, me lo dices. De todas las productoras con las que he trabajado, una sola lo ha hecho, que es For Chambers, y lo voy a decir porque es una de las productoras que justamente hace las cosas de manera distintas y creo yo que es porque justamente Vex fue performer y es performer, es trabajadora sexual. Entonces, al estar desde el otro lado, hay un montón de cosas que ya sabes y que ves y que vas a prestar atención, incluso de las quejas de performers o de nosotros mismos tener más confianza con esa persona porque sabemos que ha estado en nuestro lugar. Eso no significa que si uno es director de pornografía tiene que hacer el trabajo sexual para ser director o productor y demás, pero sí que hay una manera de entender desde otro punto de vista al haber ejercido el trabajo sexual, al ser parte, ¿no? de saber cuán importante es la imagen también, ¿no? de que nosotros estamos poniendo el cuerpo y desnudos completamente, actuando algo que para la mayoría del mundo es algo vulnerable, que para nosotros también puede serlo, aunque también lo podamos entender como una herramienta laboral. Es decir, yo puedo vivir mi sexualidad como algo vulnerable, como algo privado, pero también en una película puede ser algo público, pero después puede ser que en la película a mí no me guste cómo salgo o porque no me gusta cómo se me filmó y demás. Es decir, hay muchas cosas de las cuales ser conscientes a la hora de ser director, a la hora de ser performer, y también a la hora de ser coordinador de intimidad, ¿no? Y hay ciertas cosas que están fuera de nuestro control. O sea, yo, por ejemplo, al ser performer he aprendido a que la proyección de mi imagen en distintas películas, si no me gusta tanto, bueno, voy a terapia y lo hablo en terapia porque me importa tanto cómo sale mi imagen en una película, ¿no? Y hay otras personas que no, que directamente no van a ver esa película y van a oponerse a querer verla, aunque no haya habido un problema. O sea, es decir, que también como directores o como productores de pornografía tal vez nos vamos a encontrar con problemas que están fuera de nuestro alcance, pero creo que hay que prestar atención a los que sí están a nuestro alcance y a nuestro control, que es esto básico, ¿no? De, por ejemplo, tener una charla de consentimiento o de tener este tipo de papeles o de listas, ¿no? Donde uno es firme cuáles son los actos sexuales que uno quiere hacer y que no. Y con eso no solamente poder cuidar mejor el set y que todo sea mejor, sino también generar que el performer
se sienta mejor a la hora de ir a un rodaje y durante el rodaje. Muchas gracias, Lina, muchas gracias, María. Vamos a abrir el espacio para preguntas del público, así como una ronda, yo creo, de varias preguntas. El micrófono está por allá, se va a ir acercando. Vamos a partir probando que les escuchen bien. Les invitamos a que se presenten también para que Lina y María, que no están mirando hacia el público, puedan al menos saber quién es la persona que les habla. Si puedes probar, ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Primero que nada, muchas gracias a Excéntrico. En realidad esta oportunidad me parece increíble de estar con dos profesionales. O sea, estoy escuchando una cosa que me encanta. Les cuento que yo hago fotografía erótica masculina y yo creo que desde mis comienzos he intentado dar una cierta comodidad, obviamente, al modelo, darle un espacio de confort, obviamente porque de repente hay desnudos, de repente hay porno, etc. En ese sentido, quería reflexionar que también cuando uno hace eso, igual yo me di cuenta que las fotos iban mejorando desde un punto de vista como práctico igual. O sea, el producto es mejor si la persona está más cómoda, está más en confianza. Y en ese sentido les cuento que estoy en el laboratorio del Excéntrico, tengo un proyecto y he estado pensando en eso y por eso vine hoy día y este tema es muy fuerte. Porque mi proyecto tiene sexo explícito, tiene una parte con sexo duro igual. Entonces estuve pensando en eso, he estado pensando en eso y me preocupa un tema que tiene que ver más allá obviamente de la coordinación, pero entre los performers. Porque sin dudas, aunque yo diga, yo acepto esto, acepto otro, o tengo un listado de cosas que hago o no hago, la forma de hacer las cosas que yo puedo permitir es diferente entre persona y persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que muerde de diferente forma que otra gente que muerde. Entonces, en ese sentido, estoy con la preocupación de los performers y estaba llegando a la conclusión de que debieran ser pareja, porque para que se conozcan y el minimizar, digamos, ese riesgo de que haya una cierta incomodidad. Eh, y no sé qué me pueden comentar al respecto, según su experiencia, si de repente es mejor cuando uno tiene un performer, o sea, uno está trabajando con un performer con el que ya tiene confianza, versus con un performer nuevo, entre comillas, o no sé si es una variable tan importante. ¿Hay alguna otra pregunta? Que aquí, bueno, justo al lado. Había una mano levantada antes. ¿Sí? Eso. Vamos a juntar dos preguntas. Eh, Perdón. Hola, mi nombre es Juaca, uso pronombres neutros. Soy parte también del laboratorio de Excéntrico en este momento. Soy artista, performer, he tenido algunos trabajos también en Excéntrico mismo. Y quería comentar también un poco mi experiencia también en eso para sacar de ahí una pregunta. Como Andrés comentó, el año pasado o antepasado hice un proyecto donde incluí también imágenes de otras personas, pero donde yo no grababa. Eran imágenes de otras personas que ellas mismas producían y me las enviaban a mí. Y yo nunca había trabajado tampoco con otras personas. Mi entrada a la pornografía parte desde la performance también y desde un lugar también de esta política de poner el cuerpo. E incluso dentro de ese espacio de poner el cuerpo, digamos, que se vive muy habitualmente en la performance, que es como pongo mi cuerpo y que pase lo que tenga que pasar, incluso en esos espacios ya leía que existía esta necesidad de, ya, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que sí quiero que pase? ¿Qué es lo que quiero tratar de evitar que pase? Entonces, un poco con esa misma obsesión, ya desde los cuidados también, al entrar en esto de la pornografía, yo pensaba como, bueno, si quiero estar con otras personas, tengo que fijarme en un montón de detalles, justamente por el estigma que existe aquí en el trabajo con la pornografía, con la sexualidad. Entonces, me parece súper curioso y me hace mucho sentido que existe esta figura del coordinador de intimidad, porque en el fondo son un montón de detalles que probablemente, como decía María en algún punto, el directora, la persona que esté dirigiendo, no va a tener en mente, a pesar de que yo siento de que los cuidados debería ser algo
transversalmente deberíamos estar vigilando siempre, como en todos nuestros vínculos, en todas nuestras relaciones, o puede ser también mi propia obsesión con los cuidados. Ahora, para el cuidado, una de las cosas que yo reconozco un montón es que se necesita poder y agencia. O sea, yo no me puedo cuidar cuando yo no tengo control sobre las decisiones, por ejemplo, como los métodos de prevención de ITS que comentaban ustedes. Como si yo no tengo la posibilidad de elegir eso o el poder, en el fondo no me puedo hacer cargo de mi cuidado. Incluso este rol de coordinación de intimidad raya un poco en lo sindical, pienso, como en esto de derechos esenciales, derechos humanos básicos en producciones de este tipo, y que me hace ruido que no haya existido desde antes, yo insisto, insisto en esta obsesión también con el cuidado. Y mi pregunta iba un poco sobre la relación con la dirección, como cuando les han llamado, cuando han participado como coordinadoras de intimidad. Existe un contrato también con la dirección que les dice como, miren, yo les doy este rol, pero les permito parar la producción o parar la grabación, por ejemplo. Que en el fondo implica que ustedes deberían poder decir como, a ver, alto, aquí está pasando algo que es incómodo, que es abusivo. ¿Cómo se establece un poco, cómo se han establecido esas relaciones con la dirección que les han otorgado ese poder de alguna forma para ejercer el cuidado, para cuidar el cuidado o eso? Eso. Y muchas gracias también por abrir este espacio, por entregarnos sus conocimientos y a Excéntrico por todo eso mismo también. Todo suyo el micrófono, Lina María. ¿Quién empieza? Como gusto. Bueno, voy yo. Quiero felicitar a quienes están en el laboratorio y alentarles a que sigan trabajando. Creo que en la época en la que vivimos, con el avance de la derecha, pero también de una izquierda que quiere tirar abajo los derechos fundamentales de las personas que ejercemos el trabajo sexual, apostar a crear pornografía y que exista Excéntrico es algo revolucionario y aunque ahora no lo asumamos tanto porque somos las personas que lo estamos haciendo, formando parte en el momento, creo que cuando miremos atrás nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene de estar haciendo esto en este momento y en una sociedad que es tan estigmatizante y criminalizadora hacia las trabajadoras sexuales, pero también hacia toda persona que forme parte de quien forme o apoye incluso a las trabajadoras sexuales sin formar parte de la industria del sexo. Así que gracias por su valentía, gracias por su arte. Agradecida de que lo hagan. La primera pregunta, creo que sí, que muchas veces hay directores que están un poco en desacuerdo con la figura de intimidad y una de las estrategias que tenés de hacer es decirles que cuando un performer, que eso no debería ser así, creo que alguien debería ya entenderlo desde el principio y no pensar solo en el interés económico o el interés del producto final, pero esto es real. Y al hablar de un trabajo, también tenemos que poner esto sobre la mesa de que cuando un performer se siente incómodo, no va a dar una buena performance. La película no va a estar buena, no te la va a promover. No va a querer ir a las funciones. Es decir, si a una persona no tiene empatía, no le interesa el consentimiento, que espero que eso no suceda en un rodaje de porno, ni en un rodaje en general, pero sucede, que piense en lo económico. Si solamente va a pensar en lo económico, que lo piense. Si una performer está contento o contenta con el rodaje, vas a tener mucho más éxito que si no lo está. No solamente por la performance en sí, de cómo va a actuar en la película, en las fotos o en cualquier tipo de arte que lo haga, sino también porque sin performance no hay película, no hay nada, no hay producto final. Los performers, si no estamos contentos con cómo salimos en la cámara, cómo fue el rodaje, muchas veces no vamos a promocionarte la película, no vamos a asistir a los festivales de cine a hablar de la película. Es decir, si solo se va a pensar en eso, o es una parte también que suma a entender por qué es importante que los performers se sientan seguros y estén satisfechos a la hora de hacer un rodaje. Creo que esto es importante también de pensar, no solo para quienes están dirigiendo porno, sino también para las personas que forman parte de la industria en general, de que sí, de que muchas veces nosotros no promovemos películas porque ha pasado algo o porque no nos gustó cómo se nos trató o porque aunque muchos productores ahora están intentando cambiar esto y que haya un feedback,
que esto también lo mencionaba Andrés, ¿no? Que lo había hecho como, ¿no? Como una especie de hablar, ¿no? En persona, que muchas productoras están intentando mandarnos como un formulario online para que digamos si estamos contentos o no con el rodaje, pero también es algo problemático, que muchos no llenamos ese formulario porque queremos seguir siendo contratados y preferimos no decir nada a decirlo. Entonces a veces sí se lo decimos a la coordinadora de intimidad en ese momento, pero no luego a la productora en sí como algo escrito con mi nombre, que luego puedan usar como, no, miren, María se quejó demasiado, vamos a contratar a otra performer. No estoy hablando de que esto suceda, no estuve en ningún lugar donde esto suceda, pero puede suceder. Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta. El tema de las parejas, justo una de las producciones de coordinación de intimidad que tuve fue con parejas y fue más complicado, porque como ellos tienen sus propios acuerdos, una no es que no pueda meterse, sino que hay mucha suposición de yo supongo lo que ya le gusta a mi pareja, ¿no? O sea, yo ya la conozco, entonces es más difícil que ellos tengan una charla de consentimiento. Incluso estos performers ni quisieron tenerla. Fue muy difícil insistir en que había que tenerla por temas burocráticos, pero también creo bueno, que sí puede ser una de las salidas de personas bueno, que se conozcan y demás, pero como mencionaba Lina, el sexo en cámara siempre va a ser una performance, seas una pareja o no, porque yo misma he hecho trabajo sexual con parejas para videos y sigue siendo una performance, o sea, es decir, sigue siendo, el cuerpo cambia, soy consciente que hay una cámara, soy consciente de que lo van a ver miles de personas, de que tal vez va a estar en un festival como excéntrico, como me pasó con mi última película, que era una película filmada para OnlyFans con mi pareja y que ahora termina expuesta en cines, ¿no? Entonces, hay también problemáticas ahí. Y también puede ser que esa naturalidad o confianza no exista entre parejas y tal vez la pueda existir entre dos performers que tienen más química, entonces también creo que es algo para preguntar y que también, no sé, desde mi lado de dar una opinión, podrías probar de hacerlo con una pareja y hacerlo con personas que no se conocen y también vos sentir cómo te sentís dirigiendo tanto parejas como personas que no se conocen y entender estas dinámicas, ¿no? De que las personas tienen distintas dinámicas a la hora de tener sexo en cámara y ver cómo vos te sentís más cómodo con esto. Y ese era mi aporte para la primera pregunta. No sé si Lina quiere seguir. Sí, con respecto a la primera pregunta, yo creo que es un tema muy fascinante. Estamos hablando mucho sobre performance, la relación entre performance y coordinadores de intimidad, pero también es muy fascinante explorar cuáles son los niveles de relación con directores y el tipo de complejidades que hay al respecto. Yo creo que, bueno, en mi experiencia, yo creo que siempre hay como ciertos niveles de compenetración con directores. Yo creo que hay veces que uno se compenetra con alguien que, no sé, me ha sucedido con fotógrafos o con directores. Y cuando hay un nivel, digamos, de compenetración dentro de lo creativo o dependiendo también del tipo de material que se hace, hay veces que te compenetras con ciertos directores por la causa, entre comillas. Yo creo que creativamente hay una manera en la que, o sea, en la que cuando es esa la clase de relación, obviamente hay bastantes posibilidades para que lo que salga de ello sea algo altamente, o sea, que se cumplan las expectativas o que se superen, ¿no? Que obviamente siempre es algo pues positivo, ¿no? Hacer un trabajo que digas, wow, esto fue increíble, wow, esto, o digamos, lo di todo. Que está increíble, pero creo que también eso puede tener cierto nivel de complejidad, porque a veces porque estamos hablando de lo di todo, estamos hablando de un producto erótico, estamos hablando, no sé, de fotografías o de film. En su momento tú estás, digamos, dándolo todo, pero existen también ciertos procesos en el después, en el que a veces dices, uff, quizás sí mucho, me siento bien con esto, no sé, pueden haber bastantes complejidades al respecto y a veces puede ser algo que en su momento estuvo increíble, que quizás 6 meses después dices, mierda, sobrepasa ciertos límites
Y quizás 2 años después digas, wow, esto ya con esta experiencia quizás no lo haría. Estuvo fabuloso, pero quizás esto yo ya no. Entonces, pues no sé, o sea, no sé qué más decir al respecto, pero solamente me gustaría, o sea, dar un poco de perspectiva al respecto cuando hay esa clase de compenetración. Y creo que vuelvo un poquito atrás a lo que hablamos anteriormente sobre el nivel de profesionalización, que yo creo que una vez más a veces, también en ciertos círculos dices, ay, si es comercial, es esto fuchi, porque pues no es, porque es lo normativo, pero yo creo que en muchos aspectos, para mí estos días lo más importante en una relación si yo desde una posición de performer, para mí lo más importante en una relación tanto con otros performers como con personas en ciertas relaciones, en posiciones de poder como directores o productores, lo más importante que hay que tener es seriedad al respecto. Para mí, una persona que es seria con quizás no sea la más carismática, quizás sea alguien seco, quizás no es alguien que llega y jijiji, jajaja, pero que tú sabes qué discutir, o sea, sabes qué clase de temas hablar, qué clase de negociaciones van a estar. Alguien que te dice, bueno, al día va a ser así, 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 esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y aquí terminamos. Alguien que de entrada no tienes que pedirle cosas, no tienes que alguien que tenga la información y que tenga la suficiente seriedad para hablar de los temas que se tengan que hablar, para darte la seguridad de la transparencia en todo en cuanto al proceso, alguien que te informe todo lo que va a suceder. Yo creo que es mucho más importante, más allá de alguien con quien estés compenetrado, porque esto va a ser por la causa. Obviamente en un momento emocional es algo que te hace sentir quizás más llena, algo que quizás te brinde un momento en set mucho más agradable, digamos, pero siempre existe ese riesgo de qué tanta vulnerabilidad pusiste tú sobre la mesa y qué tanto diste, y si estás contenta con ello, y si es algo que quizás en el futuro va a dar problemas, o quizás, pues no sé, o sea, quizás en el futuro, incluso tú como en un rol de director, puedas ser acusada ay, esta persona empujó mis límites, ¿sabes? No me forzó a nada, pero me manipuló para yo hacer cosas que quizás me siento rara. Entonces yo creo que es es fabuloso siempre cuando los aspectos creativos son el centro de una relación director-performer, pero ante todo, un sentido de seriedad es lo más importante, es lo más seguro, es lo más sostenible dentro de una relación con performers, entre performers, dentro de un set. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con la pregunta planteada por Juanca, diciendo cuáles son los límites. Yo creo que los límites siempre están en continua descubrimiento. Hay cosas que tú siempre sabes sobre ti misma, cosas que quieres que sucedan, límites también entre tu performance en frente de cámara, entre tu vida privada, pero yo creo que siempre es algo que se tiene que, es algo de lo que siempre aprendes, y yo creo que también es algo que lo más seguro, la forma más segura de entenderlas y la forma más segura de explorarlos es también desde un punto de seriedad, desde un punto de, ok, lo que Juanca decía, sí, ponemos el cuerpo y todo, pero para evitar esos problemas de poner el cuerpo y en su momento después enterarte que pusiste tú el cuerpo y que alguien abusó de ello, que pusiste tú el cuerpo y que es algo que quizás no debiste de hacer con tanta intensidad, que pusiste el cuerpo y es algo con lo que ya no te identificas, yo creo que siempre es mejor, es más seguro tener esa seriedad. Y claro, eso viene desde el poder y desde la agencia, que es algo que está en continua construcción, que una relación de poder, yo creo que dentro de esta industria existe mayormente basada en la comunidad.
está esta cuestión individual, pero también digamos que tú como performer dentro de una producción como individuo quizás no tienes tantas posibilidades para ejercer ese poder. Y yo creo que un tema de poder siempre va a ser un tema, pues, de cuidados mutuos. Y y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que ya estuvimos hablando un poco sobre qué clase de negociaciones existen, qué clase de roles de poder existen, qué clase de comunicación tiene que haber entre, ya sea desde tu perspectiva como performer, desde tu perspectiva como coordinador de intimidad, desde tu perspectiva como director. Y yo creo que siempre es importante mantener eso en constante fluidez, tener una conciencia del contexto en el que se esté rodando. Y en su momento yo creo que es importante también, yo creo que mantener cierta clase de pensar, porque eso también va a estar cambiando constantemente, pensar en una clase, en ciertos protocolos, yo diría, de cuidados, protocolos de qué sucede cuando van a haber problemas, protocolos de cómo se planea antes, cómo se planea durante, cómo podemos ser lo más serios posibles con respecto a lo que hacemos. No importa el contexto, es que si estoy cogiendo un normativo porque esto va a pagar la renta, pues eso te va a mantener lo más seguro posible. Si estoy cogiendo porque esta es la causa, pues esto también te va a mantener lo más concentrada contigo y conectada contigo y con tu comunidad para que también estos esfuerzos se puedan ser llevados a cabo de la manera más sostenible posible y que también puedan crear una comunidad de manera más sólida posible con proyección al futuro. Sí, comentar a propósito de esto último que estamos hablando, en esta misma experiencia que comentaba, que es mi primer corto que todavía no termino, el performer tenía muchas ganas de hacer un documental sobre su vida. Cuando hablamos, su intención quería mostrar todo, quería como dejar un testimonio de lo que había sido su vida. Entonces le pregunto en un momento, como, ¿qué tanto acceso a tu vida me das? ¿Qué es lo que puedo grabar? Y me dice, tienes acceso completo, puedes grabar lo que quieras. Y yo como, si me dices eso, vas a despertar mi morbo y te voy a grabar por dentro y por fuera, voy a grabar todos los rincones de tu casa, vamos a grabar una escena cenando con tu familia. Sí, quiero grabar todo, te tengo confianza, conozco tu trabajo, vamos a grabar todo lo que quieras. Y en la medida que empieza a avanzar la producción, que duró un año, y vamos entrando en confianza, en el camino fueron apareciendo, no, esto no. No, a mi mamá no la podemos grabar. No, esta parte de mi casa no la quiero mostrar porque no me gusta, no sé, cosas. Entonces lo que decidimos en conjunto, porque es como codirector también, es que no hay acuerdo firmado cerrado, sino que voy a no voy a soltar el poder de la distribución. Entonces en el futuro, si esta persona decide, no sé, se siente incómodo con lo que hizo, decide dejar el trabajo sexual porque no sé, eh, vamos a retirar de circulación el material, con todo el riesgo que eso conlleva o con la pérdida que puede ser para mí. Pero entre no saber y las dudas prefiero no cerrarlo, como que siento que es lo más sensato. Y también en respuesta un poco a lo que sabemos que ha pasado con otros tipos de producciones que son cerradas y que después el material terminó publicado donde la productora quería publicar y los performers casi que en una situación muy complicada. Em, entonces eso es algo que estamos descubriendo en el proceso y que queda abierto, pero me parece que fuera la mejor manera de solucionarlo ahora. Es súper interesante porque además yo creo que nos hace remirar, les escuchaba en estas intervenciones y a propósito de las preguntas y la propia experiencia que trajiste tú, Andrés, es que también la manera, me imagino, de pensar un rol como la coordinación de intimidad o la política de cuidados y de acompañamiento, ¿no? Para decirlo también en términos más generales, es muy situacional. Es muy situacional, es muy contingente y depende sin duda, creo que es inseparable de los contextos de producción. O sea, cuando los pensamos en el sur, en circunstancias de financiamiento distintas, de estigma diferente, de normativas incluso más persecutorias o menos, se vuelve un trabajo mucho más en la sombra, o sea, mucho más informal, y la manera que tenemos de compensar eso muchas veces tiene que ver con un trabajo que hacemos entre amigues.
entre amigas o parejas, o etcétera, ¿no? Entonces, hay ahí también, todas estas cosas están enredadas, ¿no? En esto, y creo que no hay una respuesta cerrada, efectivamente, creo que simplemente son elementos de contexto que están hoy en juego, ¿no? Y claro, cuando trabajamos entre amigues, también las relaciones de poder son complejas, la toma de decisiones, la seriedad con la que se hacen las cosas, todos esos elementos son parte de la complejidad, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Como todos esos desafíos que nos trae este rol, ¿no? Pero más allá del rol puntual, todo lo que abre como preguntas, ¿no? En términos de la política de cuidados, insisto, ¿no? Como, y bueno, el trabajar juntos, ¿no? Con las características que tiene lo que hacemos, ¿no? Bueno, estamos en el tiempo y también para respetar la actividad a la que consintieron participar María y Lina y el tiempo dedicado a ella. No vamos a transgredir porque si no, no tenemos una coordinación de intimidad en este minuto aquí, pero tenemos que ejercer una política de cuidado, seriedad y respeto a los tiempos. Así que queremos agradecerle su participación, la conexión online. Nos pasamos unos minutos, de hecho. Partimos un poquito tarde, pero estamos terminando un poquito más tarde también. Agradecerle sus contribuciones, las palabras, la solidaridad también de compartir las experiencias, porque es lo que estamos haciendo en este rato. También a ustedes que trajeron preguntas, Andrés también que trajo una experiencia muy concreta para compartirla así con confianza y abiertamente. Así que nada, invitarles a María y Lina si quieren dar como unas palabras de cierre para ir despidiéndonos. Bueno, gracias Excéntrico, les quiero un montón y admiro un montón su trabajo y gracias a todas las personas que asistieron, que hicieron preguntas, que están queriendo aprender. Creo que es, como dice Nico, es un rol que desafía un montón de cosas y pone un montón de cuestiones en la mesa que no se estaban poniendo y creo que eso hace el trabajo sexual también, o sea, que está completamente relacionado, que hay un montón de preguntas sin respuestas y un montón de cuestiones que aún se están desarmando sobre consentimiento, sobre límites. Hay debates aún sobre si el consentimiento es fluido o no, es decir, un rol que viene a poner en juego sobre la mesa un montón de cosas que se están dando de discusiones dentro de los movimientos feministas, dentro de la filosofía, dentro de la sociedad en sí. Por eso tiene tanta complejidad y por eso aún no tenemos una respuesta de qué es un rol de coordinación de intimidad, quién lo hace. Como dice Nico también, hay precariedades, es decir, muchas veces hacemos porno entre amigues sin pagarnos, no tenemos plata para pagarle un coordinador de intimidad. Entonces hay muchas cosas y hay muchos distintos contextos y complejidades que suceden y creo bueno, que tener un panel como este forma parte de esto, ¿no? De seguir creciendo, escuchando, aprendiendo entre todos y armando entre nosotros, que es el rol de intimidad, de coordinación de intimidad, ¿no? Que no nos impongan desde Estados Unidos, ¿no? Que es, sino que también entre los performers que existimos y hacemos sexo frente a la cámara, nos comuniquemos entre nosotros y entre las personas que dirigen, ¿no? Creo que también es algo mucho más interesante que seguir, no sé, lo que dice Netflix, que es un rol de coordinación de intimidad, ¿no? Porque nosotros también tenemos un montón de conocimiento, también creo que es una apuesta de colonial y que sería mucho más interesante que nosotros mismos nos pongamos de acuerdo y creemos, ¿no? Como esta figura entre nosotros bueno, que asistir a un curso que sale 5.000 euros de Estados Unidos, sí, puede ser muy interesante, podemos aprender un montón, pero creo que también desde Latinoamérica podemos crear otros tipos de hacer esta formación, otros tipos de creación de pornografía que ya está sucediendo. Entonces creo que para mí hay que seguir apostando a esto. Muchas gracias a todos. Yo les quiero Eh, agradecer nuevamente. Ah, perdón. Sí, Lina. Lina. pues bueno, también una vez más, muchas gracias también por crear este espacio, por abrir este espacio. Muchas, muchas, muchas felicidades por seguir porque bueno, desgraciadamente muchas veces esta clase de espacios se abren y por miles, miles, miles de razones no es posible continuar con ellos, que desgraciadamente, tristemente y lo que más rabia da es que a veces este tipo de espacios se cierran y no continúan debido a presiones externas, debido a censura, debido a falta de fondos
y no sé, me hace increíblemente, o sea, a mí me pone de manera increíblemente contenta que puedan seguir con esto y que sigan creciendo y que sigan abriendo espacios tan importantes para conversaciones que son bastante complejas, como dice María, y como tú también dijiste, Nico, los contextos son múltiples, las constelaciones son cambiantes todo el tiempo y cada una de ellas representa un desafío en muchos aspectos, cada una de ellas nos pone de frente a frente con quiénes somos, tanto a nivel individual como comunidad y en qué contexto estamos insertados y son muchísimos los desafíos, pero al mismo tiempo yo creo que no hay respuestas para todo, pero al mismo tiempo yo creo que cuando hacemos las preguntas, ese es ya una forma de estar ganando, de estar desde el mismo cuestionamiento estamos diciendo, ok, estamos activando nuestra curiosidad, estamos detectando problemas, estamos detectando necesidades. Entonces, para mí, mi consejo es, sigan todos curiosos, sigan todas en comunicación, pregúntense, plantéense escenarios y una vez más, el poder y la agencia no vienen de manera individual, vienen dentro de la comunidad y eso se construye dentro de muchas cosas a base de cuidados y sigámonos cuidando todos y y pues bueno, otra vez me emociona mucho poder estar en un espacio como el de ustedes, estando desde aquí la tiniebla berninesa y, y pues nada, muchas gracias. Yo quería decir que para nosotros igual es un privilegio tenerlas acá. Esta muestra lleva 5 años y creo que desde el primer año las estamos viendo, sus producciones como performers, entonces ahora poder conversar directamente con ustedes es realmente un privilegio y ojalá que alguna vez podamos tenerlas pronto por acá en vivo, haciendo un taller, una charla, qué sé yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto.